Hay un ángel tan temido, que incluso Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, y Lucifer, el ángel más brillante de todos, preferían apartarse de su camino. No llevaba espada como Miguel, ni proclamaba mensajes como Gabriel. Su poder no estaba en la guerra ni en la voz. Su poder estaba en algo mucho más aterrador, el final. Cuando él aparecía, la historia terminaba. No importaba si eras rey o campesino, profeta o pecador, incluso ángel o demonio. Su sola presencia significaba que tu tiempo se había acabado. Y por eso, lo llamaron de una forma que hiela la sangre, el ángel de la muerte. Pero aquí está lo que pocos saben. Azrael, ese es su nombre, no siempre fue el mensajero del final. Antes de convertirse en la figura más temida de toda la creación, fue simplemente uno más entre millones de ángeles. Silencioso, obediente, invisible. Y sin embargo, hubo una misión que cambió su destino para siempre: recoger el polvo de la tierra con el que Dios formaría al primer hombre. Una tarea que Miguel rechazó, que Gabriel no pudo completar, que ninguno de los grandes se atrevió a hacer. Azrael lo hizo. Y con esa decisión, nació la muerte. Lo que vas a descubrir en este video no es una historia de terror inventada por hombres, sino un misterio que atraviesa la Biblia, la tradición judía, islámica y cristiana. Verás cómo Azrael se convirtió en el único ángel capaz de inspirar temor en los más poderosos. Comprenderás por qué su forma es descrita como algo indescriptible, con 4 rostros, miles de alas y un cuerpo cubierto con los ojos y lenguas de toda la humanidad. Y entenderás algo aún más inquietante, que mientras estás viendo este video, uno de esos ojos te está mirando. Pero aquí está la paradoja. Muchos lo ven como el ser más oscuro de todos. Sin embargo, sin él no habría renacimiento, ni esperanza, ni eternidad. Su presencia significa final, sí, pero también inicio. Y al comprenderlo, tal vez lo que sentimos como miedo se transforme en respeto. Quédate hasta el final, porque allí descubrirás el instante en que Azrael mismo dejará de existir, el día en que incluso la muerte morirá. Y créeme, esa es la revelación más impactante de todas. Bienvenidos a la historia del ángel más temido que jamás existió. Para comprender a Azrael, debemos retroceder al inicio de todo. Antes de que existiera el primer aliento humano, antes de que Adán abriera sus ojos en el Edén, hubo un momento silencioso, solemne, que determinaría el destino de la humanidad y de toda la creación. La Biblia nos dice en Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero lo que no todos saben es que, según antiguas tradiciones judías e islámicas, no fue Dios mismo quien descendió a tomar ese polvo, sino que envió a sus ángeles con una misión: traer la arcilla sagrada con la cual formaría al primer hombre. Miguel, el guerrero del cielo, descendió primero. Se acercó a la tierra, pero la voz de la creación misma lo detuvo: no me tomes, pues de mí nacerá la muerte. Miguel, conmovido, se retiró. Gabriel, el mensajero, intentó después, pero la tierra le suplicó lo mismo: no me arranques, pues de mí vendrá el dolor y la separación. Y Gabriel, incapaz de resistir tal súplica, volvió con las manos vacías. Uno tras otro, los ángeles se rehusaron. Ninguno quiso ser recordado como aquel que trajo la muerte al mundo. Ninguno, excepto uno, Azrael. Azrael descendió, escuchó el clamor de la tierra, y no se detuvo. Con una serenidad que helaba, tomó el polvo, lo sostuvo en sus manos y lo llevó ante el Creador. No fue crueldad ni indiferencia, fue obediencia absoluta. Mientras los otros ángeles temían al dolor futuro, Azrael obedeció el mandato divino sin cuestionarlo. Y en ese instante, quedó marcado. Dios lo miró y declaró: tú serás guardián de las almas. Tú recogerás aquello que regrese a mí. Y así como trajiste el polvo del primer hombre, serás el que recoja su último aliento. Ese momento selló su destino. Azrael no fue castigado ni exaltado con gloria visible, sino con una tarea eterna: custodiar el límite más temido por la humanidad. No sería ángel de guerra, ni de revelación, sino de tránsito. El puente entre la vida y la eternidad. Desde entonces, cada nacimiento lleva impreso el eco de aquel día. Porque en el mismo polvo que formó a Adán, estaba escrito el recordatorio de que todo lo creado tendría un final. El Edén mismo, con toda su belleza, escondía una sombra: el día que del comas, ciertamente morirás. La primera advertencia de Dios al hombre fue sobre la muerte. Y detrás de esa sentencia estaba Azrael, invisible,
esperando el cumplimiento de la palabra divina. Imagina ese instante en el Edén. Adán de pie, formado del barro, con el aliento de Dios llenando sus pulmones. Los ángeles observando maravillados, la tierra misma temblando ante el milagro de la vida. Y en silencio, apartado de todos, estaba Azrael. No celebraba, no sonreía. Simplemente observaba, sabiendo que así como había traído el polvo de los comienzos, un día también estaría presente en el final. Ese contraste es lo que hace de Azrael una figura tan misteriosa. Mientras Miguel representa la batalla, y Gabriel la palabra, Azrael encarna el desenlace. No es enemigo del hombre, pero tampoco amigo en el sentido humano. Es testigo, custodio, guardián del límite. Y desde el inicio del Edén, su sombra ha acompañado cada capítulo de la historia humana. Lo fascinante es que, en las tradiciones antiguas, Azrael no era visto únicamente como destructor, sino como fiel servidor. Porque, aunque su tarea trae lágrimas, en realidad cumple un propósito más alto: asegurar que todo lo que empieza, encuentre también su destino. En el polvo de Adán estaba escrito el secreto de Azrael. En la obediencia de ese ángel silencioso nació la muerte. Y desde entonces, la humanidad nunca dejó de sentir su presencia. Para comprender la singularidad de Azrael, debemos detenernos en un detalle sorprendente. ¿Por qué Miguel, el gran príncipe de Israel, y Lucifer, el querubín protector caído, no se atrevieron a tocar el polvo de Adán? La respuesta revela un misterio profundo. Miguel es presentado en la Escritura como el comandante de los ejércitos celestiales. Su naturaleza es de lucha, de protección, de enfrentamiento contra las tinieblas. Pero cuando se le ordenó descender a la tierra para recoger el polvo con el que sería formado el primer hombre, algo lo detuvo. No fue cobardía, sino compasión. El guerrero del cielo escuchó el lamento de la tierra, la voz que decía: «No me tomes, pues de mí nacerá la muerte». Y Miguel, cuyo deber siempre ha sido defender la vida del pueblo de Dios, no pudo ser partícipe de un acto que, aunque obediente, traería consigo la sombra de la muerte. Miguel es protector, no iniciador de dolores. Su misión es levantar bandera contra el mal, no sembrar el destino del sufrimiento humano. Por eso se detuvo. Por eso regresó con las manos vacías. Lucifer, en cambio, era distinto. Antes de su caída, había sido el más resplandeciente de los querubines, adornado con belleza y poder. Nadie igualaba su esplendor entre los ángeles. ¿Por qué entonces no se atrevió? Porque Lucifer no podía aceptar un plan en el que la criatura hecha de polvo sería colocada en un lugar de honra mayor que él. Él sabía que, si tomaba esa arcilla, sellaría con sus propias manos la entrada de un ser destinado a reflejar la imagen de Dios. Y ese pensamiento lo consumía. Lucifer no retrocedió por misericordia, sino por orgullo. No se negó porque temiera al dolor humano, sino porque su orgullo no le permitía inclinarse ante un propósito que ponía al hombre por encima de los ángeles. Para él, tocar ese polvo era reconocer que lo frágil superaría a lo glorioso, que lo débil heredaría lo eterno. Así, tanto Miguel como Lucifer, cada uno desde motivaciones muy distintas, se negaron. Uno por amor y compasión, el otro por orgullo y rebelión. Y en medio de esa tensión apareció Azrael. Silencioso, obediente, dispuesto a hacer lo que ni el guerrero ni el querubín quisieron hacer. No actuó movido por compasión ni por rebelión, sino por fidelidad pura a la palabra de Dios. Ese es el misterio. Azrael no buscó gloria ni evitó responsabilidad. Su obediencia marcó el destino de todos los seres humanos. Mientras Miguel y Lucifer fueron detenidos por emociones humanas, compasión y orgullo, Azrael se elevó sobre ambas, sometiéndose únicamente a la voluntad del Creador. Por eso, desde ese momento, Dios lo designó como guardián de las almas. Porque solo aquel que no se dejó arrastrar por emociones ni por deseos propios podía ser digno de custodiar el tránsito entre la vida y la eternidad. Ni el guerrero del cielo ni el querubín de la luz se atrevieron. Solo Azrael aceptó. Y por esa obediencia, su nombre quedó escrito en la historia de la humanidad como el ángel de la muerte. Cuando hablamos de Azrael, solemos pensar en él como el ángel de la muerte, un portador del final, un mensajero de lo inevitable. Sin embargo, reducir su papel a un destructor sería una visión incompleta y hasta injusta. Azrael no solo corta el vínculo entre el alma y el cuerpo, su verdadera misión es la de un psicopompo, un guía celestial que acompaña al espíritu en el tránsito hacia la eternidad. Desde las tradiciones más antiguas,
se habla de él como aquel que aparece en el instante en que la respiración se detiene y la mirada se apaga. No llega con violencia, sino con una presencia serena que ni los vivos ni los muertos pueden ignorar. Azrael no arranca el alma a la fuerza, la toma con cuidado, casi como quien ayuda a un niño a cruzar un río caudaloso. La Escritura insinúa este misterio cuando dice que el hombre vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ese camino de regreso necesita un conductor, alguien que sepa atravesar la frontera entre lo visible y lo invisible. Ese es Azrael. No es un verdugo, sino un custodio del umbral. Su tarea es asegurarse de que ninguna alma se pierda en la confusión del tránsito. Para los justos, su presencia es un alivio, los libera de la carga del cuerpo y los conduce hacia la luz. Para los impíos, su aparición es un recordatorio solemne de que no hay escapatoria al juicio. Imagina el instante final de un ser humano. Los familiares ven un cuerpo que se apaga, pero en lo invisible ocurre una escena majestuosa. Azrael se acerca, registra el nombre en el libro de la vida o en el libro de la condena, y toma al alma con la delicadeza de un guardián que cumple un encargo sagrado. No hay desprecio, no hay odio. Hay solemnidad. Por eso, en muchas visiones místicas, Azrael no aparece con gestos de furia, sino con semblante sereno, vestido de sombras y luz, llevando en sus manos tanto la llave de la despedida como el mapa hacia la eternidad. La humanidad lo teme porque asocia su presencia con el fin de todo. Pero en verdad, Azrael es el principio del viaje eterno. Sin él, las almas vagarían sin rumbo. Con él, incluso la muerte se convierte en un acto de orden divino. Así, Azrael no es un destructor, sino un guía. No es el final, sino el puente. En sus manos, la muerte no es un grito, sino un tránsito. Y en sus pasos silenciosos, cada alma encuentra el camino de regreso a la eternidad. Cuando la tradición describe a Azrael, no lo presenta como un ángel de apariencia simple o delicada. Su figura trasciende cualquier imagen que la mente humana pueda concebir. Se dice que Azrael es tan vasto como la creación misma. Su cuerpo se extiende desde la tierra hasta el séptimo cielo, y su presencia abarca dimensiones que escapan al tiempo y al espacio. La primera visión impactante de su ser es la de sus 4 rostros. Cada uno refleja un aspecto del misterio divino. El rostro de un hombre, que simboliza la humanidad a la que sirve y de la cual recoge el aliento. El rostro de un león, que representa la fuerza, la realeza y el rugido de la vida que termina. El rostro de un águila, que recuerda la rapidez con que el alma se eleva hacia su destino eterno. El rostro de un toro, que refleja la resistencia, el sacrificio y el peso de toda la carne que regresa al polvo. Estos 4 rostros son a la vez hermosos y aterradores. Mirar uno de ellos sería suficiente para quebrar la cordura de un mortal. Verlos todos es contemplar un misterio que ni siquiera los ángeles menores soportan sin temblar. Pero no son solo sus rostros los que sobrecogen. La tradición afirma que Azrael posee 4000 alas. No son alas delicadas ni translúcidas como las que pintan en el arte religioso, son alas enormes, formadas de sombras y relámpagos, alas que despliegan el eco de truenos cósmicos cuando se mueven. Con cada batir, el universo parece estremecerse. Algunas de estas alas están bañadas de luz, resplandecientes como el sol, otras son oscuras como la noche sin estrellas, recordando que la muerte toca tanto a los justos como a los malvados. Y aún más desconcertante es la idea de que sobre el cuerpo de Azrael hay tantos ojos y lenguas como seres humanos existen en el mundo. Cada ojo corresponde a una vida, observando los latidos de cada corazón, las horas de cada hombre y mujer. Cada lengua, por su parte, recita sin cesar el nombre de la persona asignada a ese punto. Cuando alguien nace, un nuevo ojo se abre en el cuerpo de Azrael y una nueva lengua comienza a pronunciar ese nombre. Cuando alguien muere, ese ojo se cierra y esa lengua queda en silencio para siempre. Esto significa que Azrael no solo observa la humanidad, él la contiene en sí mismo. Su ser es un registro viviente del principio y del fin de cada historia humana. Imagina la vastedad de ese cuerpo, millones de ojos parpadeando al unísono, millones de lenguas murmurando nombres que llenan los cielos con un murmullo incesante, como un océano de voces. No es de extrañar que, en las visiones místicas, Azrael causa un terror indescriptible. Su forma recuerda que la muerte no es un evento aislado, sino una fuerza que abarca a toda la humanidad al mismo tiempo. Cada pestañeo suyo es una vida que termina, cada movimiento de sus alas es un soplo que arranca a las almas del tiempo. Algunos relatos describen que cuando Azrael se acerca a tomar un alma, el ojo correspondiente a esa persona se ilumina con un fuego extraño,
y la lengua que lo pronuncia se convierte en un susurro audible en el umbral de la eternidad. Para el justo, ese susurro es dulce y sereno. Para el impío, es un estruendo aterrador que anuncia la justicia de Dios. Lo que más sobrecoge de esta imagen es que Azrael no actúa por voluntad propia. Cada ojo, cada lengua, cada batir de alas responde únicamente a la orden del Altísimo. Él no decide a quién quitarle la vida ni cuándo hacerlo. Es, en sí mismo, un instrumento cósmico del designio divino, un engranaje de la maquinaria celestial que mantiene el equilibrio entre el tiempo y la eternidad. Así, contemplar la forma de Azrael es mirar un reflejo de la verdad más grande y más temida, que cada vida está contada, cada respiro registrado, cada segundo vigilado. Él es el guardián que lleva en su propio cuerpo la memoria viva de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre. Su apariencia puede ser aterradora, pero también es cósmica, una manifestación visible de que la muerte, lejos de ser caos, forma parte de un orden divino. Azrael, con sus múltiples rostros, sus alas infinitas y sus millones de ojos y lenguas, no es solo un ángel. Es el mapa viviente de la humanidad entera, la sombra inmensa que nos recuerda que el polvo volverá al polvo, y que el alma regresará a Dios que la dio. Azrael no siempre se presenta con el mismo semblante. Su rostro y su presencia no son neutros, sino que se adaptan a la condición del alma que debe recibir. Para los justos, aparece como un mensajero de luz y descanso, para los rebeldes, como un espectro de terror que no puede ser resistido. Los antiguos relatos describen que, cuando un justo exhala su último aliento, Azrael se acerca con dulzura indescriptible. Sus alas luminosas envuelven la habitación con un resplandor sereno, y su rostro humano se muestra lleno de compasión. No hay rugido de león ni sombra de toro, sino el vuelo suave del águila que conduce el alma con ligereza. Para ellos, Azrael no es destructor, sino guía hacia el descanso prometido. Se dice que los ojos correspondientes a esos hombres brillan con una luz tranquila, y la lengua que pronuncia su nombre lo hace como un canto suave, como una caricia del cielo. En cambio, cuando se trata de un alma rebelde, Azrael se transforma en un ser aterrador. Su rostro de león se oscurece, mostrando dientes como cuchillas, sus alas negras se despliegan, llenando el espacio con una sombra opresiva. El ojo que representa a esa persona arde como un carbón encendido, y la lengua que pronuncia su nombre lo hace como un trueno que sacude las entrañas. Para los rebeldes, el ángel no es un consuelo, sino un recordatorio de que la justicia divina no puede ser burlada. Esta dualidad no depende del capricho del ángel, sino del estado espiritual del ser humano. Azrael no añade ni quita bondad ni maldad, simplemente refleja lo que el alma ha cultivado en vida. En su presencia, cada persona contempla la verdad desnuda de lo que ha sido. El justo percibe paz porque sembró paz, el impío percibe terror porque cosecha lo que sembró. De esta manera, Azrael se convierte en un espejo final, un rostro de misericordia para los que caminaron con Dios, y un rostro de juicio para los que se rebelaron contra él. En cada caso, su apariencia revela la realidad más profunda, que la muerte no cambia el destino, solo lo revela. Hay un misterio que se levanta como el último velo en la historia de la creación. ¿Qué sucederá con la muerte misma cuando todo haya terminado? Porque si Azrael fue designado como el ángel que administra el tránsito de las almas, su misión no es eterna, sino que tiene un límite. La Escritura lo dice con claridad, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Esto significa que llegará un día en el que incluso la muerte dejará de existir. En ese instante cósmico, Azrael habrá completado su ministerio. Desde el Edén hasta el último suspiro de la humanidad, fue el encargado de cumplir la sentencia divina. Asterisco, polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando la muerte misma sea destruida, ya no habrá almas que recoger, ni cuerpos que regresar al polvo, ni respiraciones que apagar. El ángel que fue visto con 1000 rostros y 1000 alas habrá entregado su última tarea. Las tradiciones más antiguas describen este momento con imágenes solemnes. Azrael, de pie ante el trono de Dios, sosteniendo en sus manos el registro de cada alma que alguna vez guió. Los ojos que representaban a los hombres se cierran uno por uno, hasta que no queda ninguno abierto. Entonces el ángel, que alguna vez fue temido como un destructor y venerado como un guía, inclina su rostro en señal de obediencia. Porque su misión nunca fue suya, sino del Altísimo que lo envió. En ese día, la humanidad comprenderá que Azrael nunca fue un enemigo, sino un servidor de la justicia divina. Fue un instrumento necesario en un mundo caído, un guardián entre la vida y la eternidad. Y así como vino el día en que entró en acción, también vendrá el día en que descansará de toda obra.
Su nombre será recordado no por el miedo que inspiró, sino por la fidelidad con la que cumplió la tarea más difícil del universo, custodiar el umbral de la eternidad. Entonces se cumplirá la profecía, no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Los justos se revestirán de inmortalidad, y la misma sombra que oscureció generaciones será desvanecida para siempre. Azrael no desaparecerá, pero su función será transformada. Ya no será el ángel de la muerte, sino un testigo eterno de cómo Dios triunfó sobre la última enemiga. El fin de los tiempos revelará que incluso la muerte tenía fecha de caducidad, y que el ángel que la administraba era solo un siervo a la espera del día final. Y en ese instante glorioso, cuando la muerte muera, Azrael habrá terminado su misión. A lo largo de los siglos, Azrael no ha quedado restringido únicamente a los textos sagrados ni a las tradiciones religiosas. Su figura se filtró en la poesía, en la literatura medieval y moderna, e incluso en la cultura popular contemporánea. En cada época, este ángel de la muerte fue reinterpretado de acuerdo con los miedos, esperanzas y visiones del ser humano frente al misterio de la mortalidad. En la poesía árabe y persa, Azrael aparece como un ser majestuoso que actúa con compasión, recogiendo las almas con suavidad, como un jardinero que cosecha flores. Para algunos místicos sufíes, su misión no era de terror, sino de liberación, arrancar el alma del dolor del cuerpo y conducirla hacia la unión con lo divino. En la tradición literaria europea, especialmente durante la Edad Media, Azrael fue descrito en romances y textos moralistas como un recordatorio del juicio final. Era el rostro que se aparecía a reyes y campesinos por igual, mostrando que nadie escapa al destino común de la muerte. Más tarde, en la literatura romántica y gótica del siglo XIX, su figura se volvió más sombría, asociada a paisajes nocturnos, cementerios y almas errantes. En la cultura popular contemporánea, Azrael ha aparecido en novelas, cómics, series y videojuegos. A veces es retratado como un ser oscuro y temible, en otras, como un ángel melancólico que carga con el peso de su misión. En todos los casos, conserva un aura de misterio que lo hace reconocible, incluso para quienes nunca han escuchado su nombre en contextos religiosos. Así, Azrael transita entre lo sagrado y lo artístico, entre el temor y la fascinación, convirtiéndose en un espejo cultural de la eterna pregunta humana: ¿qué nos espera al otro lado? Hemos recorrido un misterio que atraviesa las páginas de la historia, de la fe y de la imaginación humana: Azrael, el ángel de la muerte. Lo hemos visto como guardián del límite entre la vida y la eternidad, como testigo de los primeros días en el Edén, como guía de almas en su viaje más decisivo, y como una presencia que incluso inspiró la poesía, la literatura y la cultura popular. Pero más allá de las descripciones, de los mitos y de las imágenes aterradoras o compasivas que lo rodean, queda una verdad imposible de esquivar: la muerte nos alcanza a todos. Y la pregunta no es si llegará, sino cómo estaremos preparados para ese momento. Para algunos, Azrael se presentará con suavidad, como un ángel luminoso que acompaña al justo hacia el descanso eterno. Para otros, su llegada será un encuentro con lo que más temieron durante su vida, el rostro que refleja las cadenas de sus propias elecciones. En cualquier caso, su misión es la misma: recordarnos que todo lo que poseemos aquí es pasajero, y que nuestra verdadera herencia está más allá de esta tierra. Ahora la pregunta se vuelve personal: ¿cómo enfrentarías a Azrael si hoy mismo llamara a tu puerta? ¿Lo verías como un enemigo implacable, o como un mensajero que cumple con el último mandato divino? Esta no es una reflexión para mañana, sino para ahora. Porque cada día que vivimos es un regalo, y cada decisión que tomamos acerca de cómo amamos, perdonamos y creemos, es una semilla que germinará en la eternidad. Quiero dejarte con un pensamiento: si incluso el ángel de la muerte cumple fielmente su tarea, ¿no deberíamos nosotros vivir también con fidelidad nuestra misión aquí en la tierra? Si este viaje por el misterio de Azrael te ha hecho reflexionar, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué parte de su historia te impactó más? ¿Lo ves como un ángel de temor, o como un guía que cumple con un papel necesario en el plan divino? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque este tema no se cierra aquí, apenas comienza con tu reflexión. Y si quieres seguir explorando los secretos y misterios más ocultos de la Biblia, suscríbete y activa la campanita, porque juntos continuaremos desentrañando aquello que pocos se atreven a contar. Y ahora, no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en pantalla, porque allí descubrirás otro misterio que te dejará aún más impactado. Recuerda, no temas al final, porque el final es también el inicio de algo eterno.